Hola, hola, ¿qué tal? Siendo las 12:12 de la tarde del 23 de diciembre de 2023. Wow. He decidido grabar el último episodio del podcast de este año. Hace literalmente unos minutitos estaba conversando con mi hermana, estaba recordando, no la he visto mucho esta semana, no nos hemos encontrado y he estado súper ocupada y yo también, pero fue muy bonito verla, abrazarla y estar como poniéndonos al día, ¿no? De las cosas que hemos estado viviendo en esta semana. Y me he dado cuenta que he recibido demasiadas buenas noticias en esta semana y muy buenos momentos. Y es como de esas cosas que sabes, o sea, lo sabes porque lo estás viviendo y sientes esa energía bonita en ti, pero cuando te sientas, te tomas un momento, ya sea contigo, ¿no? Como para recordar estos momentos y tenerlos más presentes, o conversarlo con alguien, es que te das cuenta de, en verdad, cuántas bendiciones nos están rodeando a cada momento y a veces las damos o por sentado o nos olvidamos y en ese momento es como muchas gracias y sigues, pero también el hacer esa reflexión, compartir, quedarnos en ese momento, recordar, es muy bonito y te llena de demasiada gratitud con respecto a la vida, con respecto a tu vida también, porque muchas de estas experiencias también se dan a través de decisiones que tomamos, decisiones conscientes de decir, mira, yo quiero ponerme en esa situación, quiero ponerme en este escenario, quiero ponerme con esas personas, me quiero decir sí a esta experiencia, a ver qué va a traer para mi vida. Y puede ser algo muy maravilloso, como en el momento se siente increíble y gracias y perdura, como también puede llegar a sentirse doloroso, complicado, retador, pero necesario, ¿no? Para un proceso de mayor crecimiento, de mayor desarrollo, de mayor autoconocimiento también y poder desarrollar nuestra conciencia en este mundo y comenzar a analizar pues cómo nos seguimos moviendo en él, qué perspectiva tengo con respecto a la vida, a través de qué sistema de creencias, pensamientos estoy tomando las decisiones que tomo y si es algo que quiero cambiar, es algo que me está nutriendo, o dónde, si es que noto, ¿no? Que lo he ido mejorando, primero reconocerlo y celebrárnoslo, y también decir, ok, ¿y dónde están aún ocurriendo estas fugas y estos cambios que quiero hacer? Y junto con esto es que les había comentado en el último episodio que les quería compartir, o bueno, en ese momento me iba a ir de viaje recién, a un viaje súper espontáneo, a Huaraz, con una de mis amigas más cercanas, que es Carla, y con su mejor amiga, que es de México, que se llama Michelle. Y bueno, yo a ella la conocía de forma virtual, digamos que nos hicimos amigas virtual por internet. Por lo mismo que, bueno, teníamos a esta persona, bueno, tenemos a un novio, esta persona súper especial para nosotras, y yo sabía que ella era un ser humano increíble, no solo por las cosas que comparte, sino esas cosas se sienten, y también porque sí, quiero muchísimo a Carla, y sé que ella es su mejor amiga, y por las cosas por las cuales yo conecto con Carla, sabía que también lo iba a poder hacer con ella, y, y que incluso me iban a llevar a salir de mi zona de confort en cuanto viajes, perspectivas e incluso expandir más mi conciencia hacia lo que existe. Y eso es un poco de lo que quiero compartirte el día de hoy. Es una forma en la que decidí, bueno, de las cosas con las que decidí cerrar el año, estas cosas un poco más espontáneas, porque en realidad, si me conoces, sabes que yo planifico mucho mi vida. Usualmente es como, a ver, los sábados veo ya con semanas de antelación qué voy a hacer. Por ejemplo, yo ya tengo de casi todos los fines de semana de enero en claro qué voy a hacer esos días y bueno, también lo voy como moviendo, ¿no? Si quiero hacer algo diferente o los cambios, o surgen cambios de planes también, pero sí tengo bastante claridad con respecto a lo que hago, voy a hacer con mi tiempo, al menos unas 2 semanas en estos espacios fuera de mi trabajo, digamos, ¿no? Como personas a las que voy a ver, cosas que quiero hacer, lugares por visitar y experiencias también pues que me quiero regalar. Y este viaje, entre comillas, llegó de la nada. Estábamos en una reunión en casa de mi amiga, de Carla, y Michelle llegó de sorpresa, fue un regalo de su familia por su graduación.
Y qué hermoso, o sea, cuánto amor tiene que haber para que ella sea ese tipo de regalo para mi amiga. Yo estoy demasiado feliz porque también sabía de esto y obviamente me estaba mordiendo la lengua para no contarle. Y en ese día, entre lo que estábamos conversando y tal, ella nos cuenta que, o sea, Michelle nos cuenta que quería visitar Huaraz. No digo Huaraz, y nosotros, Huaraz, ok. Y ahí recordé que el 8 de diciembre, si no me equivoco, era feriado también. Y me dijo, ya, ok, vamos a evaluar, no sé qué. Y llega el lunes, yo estaba en el concierto de Lazo y me entra como una llamada de Carla y digo, ¿qué fue? Y luego le escribo y le digo, mira, estoy en el concierto, en pleno concierto. Y me dice, vamos a comprar los boletos, ¿te unes? Y yo no lo pensé tanto, dije, no sé, algo en mi interior me decía como que, di que sí, di que sí. Obviamente venían también esos pensamientos contradictorios de, no has planeado nada, no lo has comentado, segura que tienes las cosas listas, el presupuesto adecuado, no tenía idea de nada, dónde te vas a quedar, porque literalmente era con días de anticipación. Estaba confirmando el viaje el lunes y nos íbamos de viaje el jueves. O sea, nada de tiempo y obviamente entre esos días estaba el trabajo, otros planes y cosas que no tenía listo para nada. Es más, empaqué mis cosas creo que la noche anterior. No, no, ni siquiera la noche anterior. Horas antes. Llegué del trabajo, alisté las cosas y me fui. O sea, no hubo una planificación de nada. Fue todo muy, muy espontáneo, pero también muy bonito y de poder darme la oportunidad de decir, ok, ¿qué sucede cuando tengo este tipo de planes, ¿no? Que salen totalmente de lo que estoy acostumbrada y qué oportunidad de conocerme hay aquí, porque no tenía ni idea de cómo yo podía reaccionar a estas cosas, pero sabía que el hecho de estar viajando con amigas que de cierta forma ya tienen experiencia viajando juntas y solas, para mí iba a ser algo nuevo, porque en realidad yo nunca había viajado con amigas o solo por disfrute desde que soy niña, ¿no? Bueno, en ese momento también era como familiar, obviamente, pero así de adulta no lo había hecho, excepto cuando me fui a Work and Travel, pero eso era para trabajar también, ¿no? Entonces era diferente. Y dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y en verdad fue un gran, gran regalo por las cosas que también te voy a ir contando. Recuerdo que mientras estaba como procesando que iba a viajar y todo eso, y decidí ponerle una intención a este viaje, que como te habrás dado cuenta es que, como dice el título de este episodio, es invitar a lo espontáneo y a lo que la vida nos presente. En ese momento, al día siguiente, llegamos como tempranito, aún no era el horario para poder entrar a nuestras habitaciones y dejar las cosas, entonces fuimos al hostel, dejamos nuestras maletas y fuimos al centro como a buscar qué hacer, fuimos a los mercaditos y así para también conocer más del lugar, tomamos un desayuno, mala decisión mía, decidí tomar leche fresca, no debí para el primer día cuando no estaba nada acostumbrada, pero es que a mí me encanta, o sea, honestamente cada vez que traen leche fresca a mi casa yo soy feliz, pero en ese momento como que no lo había pensado mucho, solo dije, esto es rico, lo quiero probar, lo tomé y sí me afectó durante todo el viaje, pero igual estuvo bueno porque yo, si de no haber vivido eso, no hubiera disfrutado otras cosas que vinieron después que ya te voy a ir contando. E inmediatamente de tomar desayuno fuimos al centro, a la placita, encontramos esos espacios donde venden tours y entramos a uno y de frente nos dijo, bueno, en realidad ya partió el bus para el tour de hoy que es en la laguna Yanganuco y ellos ya estaban como mucho más adelantados, así que tuvimos que tomar un bus y darles el alcance. La verdad que fue totalmente de inmediato, no pensamos en nada. Es más, creíamos de que vamos a regresar al hotel y cambiarnos para lo que sea que se vaya a presentar, pero claramente fuimos con la ropa con la que estábamos y ya. Y ahí fue como esas invitaciones de lo espontáneo nuevamente, ¿no? Y me da dando confianza ver a mis amigas también como, ya pues, vamos. Y yo también sentirme relajada en decir, en enfocarme en eso, ¿no? En la experiencia que se estaba presentando en ese momento, en la oportunidad, y no tanto en esas cosas que quizá usualmente me hubiera enfocado más o hubiera usado como excusa. Creo que al momento de probar
cosas nuevas, el entorno que tenemos influye demasiado también en cómo podemos adaptarnos y pueden facilitar este proceso de adaptación. Para mí, tenerlas a ellas con un sistema de creencias diferente al mío, ver la manera en la que ellas reaccionaban fue un regalazo, porque a mí me permitió aceptar la experiencia de una manera mucho más sencilla y ahí me gustaría que ahí también te hicieras esa pregunta, ¿no? Quizá la situación no es la misma, no es un viaje, pero ¿qué escenario puedes estar viviendo que te está llevando a salirte de tu zona de confort o a abordar una situación de una manera diferente, ¿no? Y qué personas quizá conoces, te rodean, has visto, admiras y cómo puedes hacer para que estén más cerca y te sostengan al momento de navegar por esa experiencia. Yo sé que lo podrías hacer por tu cuenta, estoy segurísima que sí, pero también el hecho de tener a estas personas que nos facilitan el proceso es un gran regalo y es hacernos la vida más fácil en realidad. Y si tenemos la opción de navegar de una forma más sencilla, más amigable, ¿por qué no elegirla? ¿Por qué no escoger nuestro mayor bienestar cada vez más? Y quería regalarte eso porque en este viaje esa fue una de las cosas que tuve más, más presentes y que me quiero llevar definitivamente para otros escenarios en mi vida. Es como esas lecciones que sabes, pero las aprendes desde otro escenario, otro lugar, otra oportunidad con otras personas. Y es lo que siempre menciono, ¿no? Que la vida es como las mismas lecciones siempre, solo que a niveles más profundos y a esto podría añadirle, quizá en este momento no era un nivel más profundo, al menos no lo sentía así y hasta ahora no lo siento así, pero sí creo que íbamos por este lado de una perspectiva diferente y eso nos hace personas mucho más sabias, mucho más que nos conocemos muchísimo más frente a estos escenarios y estoy segura que en otra oportunidad yo voy a poder agarrarme de esta experiencia y ver cómo la puedo traspasar, ¿no? A algo nuevo que voy a explorar. Y bueno, cuando fuimos a esta laguna, alcanzamos al grupo y todo ello, una de las cosas que me encantó ver también y que me pareció un regalazo, bueno, como te decía, yo había tomado esta leche que claramente me cayó mal y estaba muy sensible durante todo el viaje, como que no quería comer casi nada o nada me terminaba de cerrar en cuanto comía, me sentía pesada, pero igual continué con el viaje, continué viviendo la experiencia, tratando de tener el punto de vista más positivo que fue posible para mí en ese momento con tanto malestar y me dio muchísima risa notar la diferencia de perspectivas que podíamos tener. Cuando ya estábamos yendo para esta laguna, yo obviamente, como te digo, me sentía mal, pero mis amigas estaban muy en plan de, ay, ojalá que llueva, sería increíble poder sentir la lluvia en este momento, o sea, esa conexión con la naturaleza que experimentamos en ese viaje fue increíble, única y 100% lo recomiendo. Pero como yo me sentía mal y estaba también un poco agripada, para mí era como que, ay, la lluvia es lo que menos necesito en este momento y estaban como muy agradecidas, un poco más rezando, haciendo un baile de la lluvia para que esta apareciera. Y eso es muy interesante de notar, ¿no? O sea, la diferencia de también cómo las cosas por las que puedes estar pasando, un mismo escenario, para algunas personas puede ser un regalazo y lo que desean y lo que les hace mucha ilusión, y a otras, como en mi caso, era como, ay no, porque algo más, algo que añaden a esta experiencia, ¿no? Pero igual era algo que podía decirte, pero en mi corazón era como, igual sería lindo, o sea, igual sería lindo poder ver esto también. Y ya cuando estábamos ahí, estábamos viendo el paisaje, la laguna que estaba muy cerquita a un nevado, que podíamos verlo desde ahí. Había unos viajecitos en bote y nos miramos y dijimos, ¿pasamos? Sí, sí, hay que pasar. Entonces fuimos, nos metimos a este botecito y cuando nos comenzamos a adentrar estábamos hablando con el señor que manejaba este botecito con estos remos, lo hacía de una manera manual, ¿no? Y mientras más nos adentrábamos, sí, comenzó a llover, él nos dijo que también iba a ser algo muy probable que pasara, se sintió diferente, es más, hubo un momento donde corrió tanto viento que mi gorra se me cayó y era como, la experiencia de sentirte tan sumergida en la naturaleza, en cosas que no puedes controlar
y sentirte rodeada de ella. Yo vivo en una ciudad, ahorita estoy en mi casa, estoy en Lima, y no es que tenga esa, ese nivel de conexión con el mundo tan presente, tan palpable, a menos que en mi mente y conscientemente lo observo y lo traiga a mí. Pero en ese momento todo era divino, era la divinidad, era la energía del mundo rodeándote, de una conexión tan fuerte de decir yo soy parte de todo esto y todo eso también habita en mí. Quizás esto suena un poco loco, un poco como mis amigas me enseñaron este término de Lulu, pero se sentía tan fuerte, y si has experimentado esto, estoy segura que sabes a qué me refiero. Y si aún al contarte esto piensas, ¿no? Como, creo que nunca he sentido eso en mi vida, pues es posible y espero que en algún momento lo puedas hacer porque es una gran, gran experiencia. Y en un momento cuando estábamos ahí en medio de toda esta inmensidad, apareció un arco iris y lo sentíamos tan cerquita, o sea, en verdad estaba súper, súper cerquita, y tengo la intención de colgar algunas fotos de ese viaje. Aún no, ni siquiera la he hecho la selección, honestamente, pero tengo fotos de ese arco iris precioso que estábamos viendo, y era como no sentir tanto agradecimiento por la vida, por experimentar esto, por estar aquí en este viaje con mis amigos. O sea, a pesar de esas cosas que te digo que me pasaron, ¿no? Que me estaba sintiendo mal, quizás no era el mejor estado físico para mí en esa situación, pero igual ese sentimiento de gratitud no te lo quita nadie, y es una decisión tener esa actitud cuando estamos pasando incluso por momentos complicados. Yo no creo que esto sea sencillo, no creo que solo con decirlo ya está, ¿no? Pero creo que el hecho de saber que es posible ya ayuda muchísimo, ¿no? Y la idea es también ir encontrando nuestras propias maneras, nuestras propias formas que nos faciliten el llegar a eso. Lo digo como una persona que antes, cuando escuchaba ese tipo de cosas, decía, o sea, esto es súper extraño, esto no es para mí, qué fácil para ti decirlo, pero créeme que al pasar del tiempo puedes llegar a estar en este otro lugar donde sí sabes y sientes que está en tu poder hacer esos cambios, y es a través de la experimentación que, digamos, es la parte entre comillas más complicada, pero también más enriquecedora, porque es ahí donde podemos, pues, ganar y notar todas estas herramientas y decir, a ver, esto me funciona, esto no me funciona, y ponerlo en práctica, ¿no? En cada situación. Y eso sí te hace notar también el desarrollo que has realizado como persona, el crecimiento, ese nivel de trabajo en ti que no es de gratis. Es chamba que has puesto ahí, es energía que has puesto ahí, y está increíble poder notarlo y reconocerlo porque eso ya es tuyo, y eso nadie, nadie, nadie te lo puede quitar. No digo que no vayan a pasar cosas que puedan distraerte de ese camino, entre comillas, porque la vida pasa, y a mí me ha pasado sobre todo en este año, ¿no? Que me veía viviendo algo que decía, ¿en qué momento aparecí acá? ¿En qué momento estaba viviendo esto? ¿Y por qué no me salí más rápido? ¿O por qué lo noté y seguí acá? O ese tipo de cosas, o me desconecté tanto. Pero el hecho de saber que antes de esa situación pude, me da esa confianza de decir, todo eso igual está en mí, todo eso habita en mí y puedo regresar a eso. Y ahora puedo decirte que cada vez lo siento más mío y lo siento más fuerte y más arraigado, y eso es increíble. Y no sé en qué momento te encuentres tú cuando estás escuchando este episodio, pero me gustaría que esto sea para ti un recordatorio de que es posible para ti también. Y que si te sientes desconectada de alguna versión tuya del pasado a la cual te gustaría regresar, esa versión habita en ti también y puedes regresar a ella. No va a ser igual necesariamente porque, bueno, somos personas distintas, circunstancias diferentes, pero sí una versión actualizada en la que esa emoción se pueda sentir, pero ya con quien eres actualmente, con el conocimiento que tienes y con todo lo que ya has atravesado. Estoy segura de que hallarás la manera de llegar a eso, y si ya estás haciendo el trabajo, te felicito porque ya estás en camino, o sea, ya estás ahí, en lugar de ni siquiera dar ese paso y comenzar a trabajar en quienes somos.
Y bueno, con este regalazo yo me sentí súper, súper agradecida. Y bueno, luego ya tuvimos que regresar de nuevo a Huaraz, fuimos al hostel y en la nochecita ellas, bueno, mis amigas decidieron irse el siguiente día a hacer trekking a la laguna del 69. Y yo la verdad no tenía tantas ganas de ir porque sabía que era una caminata de 3 horas para llegar a la laguna y luego regresarte caminando otras 3 horas. Honestamente, no soy una persona, o sea, sí disfruto caminar, pero no me llamaba tanto la atención ese plan en comparación a ver las culturas o saber acerca de eso. Y cuando fuimos a este lugar donde vendían diferentes paquetes, había uno, bueno, tours, ¿no? Había uno que era acerca de la cultura chavín. Yo la verdad no recordaba que estuviera ahí, como te digo, solo acepté el viaje sin mucha investigación de por medio. Sabía que había, que yo había viajado a Huaraz de niña, es uno de los viajes, fragmentos de mi vida que más recuerdo, y yo tengo muchas lagunas mentales, honestamente, pero es de esas cosas que sí recuerdo por lo bonito que fue, por la conexión que sentí. Y cuando vi eso dije, ok, necesito ir a ese tour. Mis amigas como que no les gustaba mucho el plan, o sea, si hubieran más días, si hubieran ido, pero entre los 3 días que íbamos a ir, ese plan era como el que menos les llamaba la atención, pero a mí me movía demasiado ir a eso y era mucho más tranquilo también. Entonces, bueno, igual como me sentí mal, a mis amigas les dije que mejor al día siguiente iba a decidir si es que iba con ellas o iba a lo de Chavín, y al final yo sí me quedé y me fui a visitar esta cultura. Fui sola, mis amigas fueron al otro plan como te mencionaba, y eso también fue un súper regalo porque si bien fui a este viaje con mis amigas y tal, tuve un espacio para estar a solas, para ver cómo reaccionaba en situaciones en las que no contaba con gente conocida a mi alrededor. Terminé hablando con una chica que se sentó a mi costado. Ella tiene como 10 años más que yo, tiene 34 años, y con ella fue con la que pasé todo el viaje sobre todo, y luego conocí ahí a otras personas más. Pero antes de todo esto, quería mencionarte que también en la noche, o sea, antes de cambiar de día, yo había llevado, no sé, sentí como antes de irme un llamado a llevar mi oráculo. Si me sigues en Instagram, de seguro ya conoces mi oráculo. Es un oráculo de sabiduría muy bello, con unas ilustraciones muy bonitas, y yo me siento bastante conectada a esto. Mis amigas o las personas más cercanas a mí, muchas de esas, que también comparten estos temas y que les gusta o les llama de alguna manera, pues, o les he leído mi oráculo o se los he prestado a ver si les puede dar algún tipo de respuestas. Y ya cuando estaba como bajando, ya para irme, sentí ese llamado de Kenneth, estás teniendo este viaje con este tipo de personas increíbles, con las que conectas a este nivel, y vas a ir a un lugar como tan fuerte, tan poderoso, muy profundo. ¿Por qué no llevas tu oráculo? Entonces ya ahí me regresé, lo agarré y lo llevé a este viaje. Y en la noche, pues nada, hice unas lecturas que me hicieron sentir tan cómoda, tan transparente, tan bien conmigo misma, de decir, qué hermoso poder estar en un entorno tan seguro. Y hay muchas veces que eso lo doy por sentado porque sé que me he esforzado en que mi entorno sea un lugar así, donde yo sienta que puedo ser yo misma y hablar de las cosas que a mí me importan, y trato que los nuevos espacios en los que voy también sean así, pero eso no es así para todo el mundo y no siempre fue así, ¿no? Entonces, nada, me sentí como muy agradecida también de eso, de notarlo, y también de las respuestas que el oráculo estaba soltando y cómo conectaba con mis amigas y cómo veía que también la respuesta que nos estaba brindando les podía ayudar, les daba una nueva perspectiva que quizá en su interior sabían, porque yo estoy segura que ellas sabían que esas eran como las respuestas correctas, las más acertadas en ese momento, pero el tener como esa confirmación te refuerza el seguir esos caminos por los cuales a veces dudamos, que es normal porque es parte de también este viaje de ir reforzando nuestra intuición, nuestra confianza en quienes somos. Y yo creo que estas herramientas son súper útiles para cuestionarnos y para hallar nuestras propias respuestas
Así que si te llama la atención lo que te estoy mencionando, me puedes escribir por privado, yo te mando el link de mi oráculo, si es que quieres comprarte uno igual, o bueno, ahí ya puedes como saber, ¿no? De qué tipo de oráculo te estoy hablando y buscar uno que a ti te llame y te pueda acompañar también en este viaje de vida y de conexión, que creo que es una de las cosas más importantes. Y ya regresando a este viaje, entre comillas, que hice sola este día, que estuve sola en Chavín, pude aprender mucho de la historia desde ya mi perspectiva adulta, notar ciertas cosas que cuando era niña, honestamente, no prestaba atención, no sabía lo importante que era o lo mucho que me iba a gustar. Y fue un momento también de maravillarme bastante. Creo que de las cosas que más me gustaron, y si también viste mis historias en Instagram, es la evolución que ocurría en los sacerdotes. Este espacio era como un templo religioso, algo así, donde vivían unos sacerdotes de la época claramente, que duró como unos 800 años, y lo que ellos hacían era inducirse ciertas prácticas con ciertos métodos alucinógenos que les permitían como predecir lo que podía pasar en temas de agricultura o en ciertas comunidades, que podían hacer para evitarlo, y en retribución a eso pues recibían algún tipo de alimento, y ahí en esta zona encontraron alimentos de las regiones de la selva, de la sierra, de la costa, y es así como también se dieron cuenta pues que este lugar era tan importante que personas alrededor de todo el país viajaban para recibir ese tipo de respuestas y confiaban en este tipo de sabiduría. Y lo que usaban era un cactus, si no me equivoco, se llama San Pedro o algo por el estilo, que les inducía a un proceso pues alucinógeno, como les comentaba. Era también bastante inclusivo, es decir, que no solo hombres manejaban estos rituales, sino también mujeres, y eso me parece bello, considerando que muchas de las culturas bastante tradicionales pues vienen a poner al rol de la mujer como muy del servicio y no tanto como protagonistas de ese tipo de escenarios, y que esta cultura sí lo haya hecho me parece, no diría que revolucionario para su época, pero sí algo por destacar, porque se distingue de muchas otras, ¿no? Y eso me parece, y eso está muy, muy bonito de ver, como la perspectiva que antes tenían y también cómo se ha ido transgiversando, digamos, de alguna forma, modificando, y cómo también podemos ir regresando a eso si es lo que queremos y consideramos que es lo correcto. Y en ese sentido, bueno, se inducían a estos procesos, y las cabezas clavas, que vienen a ser como unas figuras, unos rostros de cierta forma talladas en piedra, que ponían alrededor de este espacio, de este centro ceremonial, digamos, de los muros, para, según lo que contaban, proteger el lugar y que la gente que quería atacarlo los vieran y quizás se asustaran o algo por el estilo y se fueran, se espantaran. Pero ya cuando fuimos al museo hubo una parte, yo por ejemplo no sabía de eso, había una parte en la que estaba como el proceso de las cabezas, o sea, desde la cabeza clava con el rostro más humano hasta la cabeza más evolucionada. No recuerdo si son 6 o 7 fases, creo que 6, pero tú podías ver ahí la evolución de las cabezas y cómo al recibir esta sustancia o pasar por este proceso iban modificando sus facciones. Claramente, bueno, no sé si 100%, ¿no? Porque en este mundo pues hay bastantes mitos y eso también me gusta, no siempre vamos a saber la verdad de todo, pero era la forma en la que esta cultura lo expresaba, y iba cambiando el rostro, ¿no? Volviéndose como con características más de ciertos animales, y también que cada animal en el mundo andino al menos significa una cosa diferente, y la conexión que tenemos con el mundo, con el cielo, con el universo, con el mundo celestial, el mundo terrenal, que es donde estamos, y con la muerte, con el trascender, con la tierra, ¿no? Estos, digamos, tres espacios siempre están reflejados en la cultura andina por diferentes animales,
Y sé que hay uno cuarto, creo que tiene que ver con la vegetación. Ahí sí, la verdad no estoy 100% segura. Sé que en ese momento me explicaron, pero ya no lo recuerdo. Pero igual tú veías estas facciones en las cabezas clavas y era muy interesante. Si algo de lo que te cuento te llama la atención o te gustaría verlo, te invito a que vayas, que lo explores, porque estoy segura que vas a aprender muchísimo y también notar, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te llama la atención? Porque obviamente yo en todo ese viaje recibí muchísima información, pero esto es lo que a mí más me llama la atención, me habla acerca de lo que a mí me interesa, que viene más como por este lado de sabiduría ancestral, que es algo que también he estado hablando mucho con mi psicóloga. Y para mí fue increíble porque ya luego de eso, o sea, cuando ya regresé de mi viaje, el siguiente fin de semana, fui a tener mi terapia holística y ahí he recibido mucha información con respecto a este tipo de temas y quiero seguir aprendiéndolo. Y además es uno de los pilares que voy a también tener el siguiente año, en lo cual quiero trabajar. Y ya cuando, bueno, terminó todo este recorrido, digamos, regreso al centro, mis amigas también ya habían regresado, nos sentamos y comenzamos a conversar, ¿no? Yo les contaba un poco de lo que te estoy diciendo acá, de lo que aprendí, ellas también de las cosas que fueron notando, los retos por los que estuvieron pasando, porque obviamente caminar 6 horas es súper, súper desafiante, y me estaban contando cómo fue para ellas. Y luego de eso estábamos hablando acerca de otros temas un poco más de Lulu, un poco más sacados, digamos, o sea que mucha gente puedes hablar de esos temas con ellos y te van a decir como, ¿de qué me estás hablando? Esto no tiene sentido. Em, pero entre nosotras sí, y a pesar de que para mí era información súper nueva y obviamente a mí yo cuestiono todo, me gusta cuestionarlo para encontrar también mis propias respuestas, y si bien era como información muy muy nueva, igual que rompía, o sea, yo sentí literalmente como mi cuerpo se resistía a mucha información que me estaban compartiendo, em, pero también era conscientemente decir, quiero tener apertura a estos temas, quiero tener apertura a esta información. Ya yo llegaré a mis conclusiones, pero no quiero cerrarme, o sea, conscientemente quiero mantener la mente abierta para poder recibirla, ¿no? Y si yo considero que cuando una persona ya recibe algún tipo de información es porque está lista de conocer que eso existe y ya verás tú qué haces con eso, ¿no? En ese momento puede ser que lo utilices o no, pero por algo está llegando a tu vida. Yo pienso así, sé que hay gente que puede decir, es casualidad, bueno, también crees, o sea, por mí no hay ningún problema. A mí me gusta creer lo que te estoy comentando, me ha ayudado mucho y estoy segura que me va a seguir ayudando. Y era eso, ¿no? Notar como, wow, cuánta información hay en el mundo, y de no haber venido a este viaje no podría estar hablando de estas cosas, teniendo estas nuevas perspectivas o saber que estas cosas existen. Y eso también es bastante interesante, el abrirnos a conocer más, ¿no? A escuchar información que muchas veces va a retar lo que ya conocemos, o nos puede hacer notar incluso que si creíamos que éramos personas de, no sé, de mente abierta, súper inclusivas o lo que sea, quizá o probablemente hay otros niveles más allá de eso y que los puedes seguir desarrollando si es que es algo que quieres, o al menos saber que existen, ¿no? Bueno, ser súper respetuosa también en ese sentido. Y eso, el nivel de conexión y de confianza de poder compartirnos como realmente somos, sin sentir que nos están juzgando o algo por el estilo, sino que nos aceptan y nos quieren tal y como somos. Yo sentí muchísimo eso en este momento de la cena, bueno, en todo el viaje, pero sobre todo en este momento de la cena, porque era como, claro, sentir que estábamos o que éramos parte del mundo porque lo somos, pero también sentir que era un regalo que nuestras almas coincidieran en este momento y que pudiéramos hablar de estos temas. Porque a veces sucede que pues estás con unas personas y quieres hablar de ciertas cosas y no termina de encajar o de cuadrar o se siente muy forzado, pero con ellas sí sentía que todo se daba de manera muy fluida y guardé justo ese tipo de emoción porque este siguiente año con nuevas personas que voy a conocer o que estoy conociendo, quiero recordar cómo me sentía en ese momento y traerlo a ese tipo de vínculos y decir, ok, me estoy sintiendo de esta manera, siento este tipo de conexión tan genuina, o eso se está sintiendo forzado, quizá yo estoy aceptando cosas que no quiero o algo por el estilo, o siento que hay partes de mí que tengo que ocultar para ser aceptada, ¿no? Y eso también es muy importante porque al final
es la forma en la que nos vamos a mover en el mundo, es la forma en la que nos estamos presentando, las caretas, entre comillas, que tenemos que mantener. Y eso no es nada cómodo, no es nada cómodo moverse de esa manera, y yo no quiero elegir ese camino. Sé que es parte de las reglas de muchos escenarios, es parte de lo que mucha gente te dice que necesitas hacer para tener éxito. No lo quiero, no lo elijo, y quiero tenerlo presente porque para mí, y creo que es una de las cosas que hemos venido a hacer en la Tierra, es ser cada vez más quienes somos de una manera transparente. Y y eso. Entonces, es también de esas cosas que aprendí de este viaje, que recordé y que quiero guardar conmigo siempre. Y ya al día siguiente, pues fuimos al Nevado Pastoruri, si no me equivoco. Y a este nevado yo había ido de niña con mi familia, como te digo, ya había viajado a este lugar. Pero cuando este nevado era, obviamente, antes de que el calentamiento global o que esta crisis climática llegara al punto en el que estamos ahora, el que estamos viviendo, pues había más nieve. Y recuerdo que en ese momento en ese momento cuando fui podíamos jugar en la nieve, tocarla, deslizarnos. Ahora ya no es posible, pero igual fuimos y fue bastante retador, o sea, estaba como a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y me encantó que nuestra guía turística, ya no recuerdo, Dani creo que, o sea, tenía un nombre que no era Daniela o algo por el estilo, pero sé que en diminutivo le gustaba que le dijéramos Dani. Dios mío, qué mujer tan apasionada por su trabajo. Carla y yo, no se lo pregunté tanto a Michelle, creo, pero Carla y yo estábamos fascinadas con ella. Era como, qué buena forma de cerrar nuestro viaje con una mujer que se nota que le apasiona tanto su trabajo, que le apasiona lo que hace, y tan humano. O sea, nos contaba mucho también del proceso e incluso formas de pensar que nos podían ayudar en este viaje. Por ejemplo, ella nos contaba que a veces cuando iban en estos viajes, la gente le iba preguntando en cada parada, ¿no? Como, ¿a cuántos metros estamos? ¿A cuántos metros estamos? Y ella nos mencionó que al tener eso como muy presente, te puede crear o sea, como que te psicoseas. Creo que así es un término que suelo usar. No he investigado, la verdad, si está bien usado, pero en el sentido de sobrepensar demasiado en ese tipo de cosas y cómo, entre comillas, deberían afectarte en el cuerpo, y cansarte más o rendirte más o no poder dar el 100% porque ya sos con ideas preconcebidas. Entonces ella nos decía como, esta es la primera vez que les voy a hablar como de metro sobre el nivel del mar en el que estamos, y vamos a llegar a estos, pero yo no les voy a ir contando como dónde estamos en cada parada porque no quiero que les genere este tipo de comportamientos que he visto que otras personas tienen. Y también nos dio un montón de tips como al momento de subir, dónde podríamos parar, porque al momento de ir lo importante que era dar estas paradas, aclimatarnos, darnos el tiempo, y luego cuando estuviéramos un poquito mejor ya seguir subiendo y subiendo y pausando, aclimatarnos y subiendo. Y esto me gustó bastante porque cuando yo estaba allá, ya, yo, a ver, no había tenido ningún tipo de entrenamiento de nada porque mis días anteriores habían sido bastante tranquilos. Mis amigas sí, al hacer el trekking fue bastante retador para ellas, lo lograron y ya tenían ese tipo de preparación, pero en mi caso no. Y dije, bueno, a ver, voy a dar lo mejor de mí, lo haré a mi paso, a mi ritmo, y, y lo hice de la mano de mis amigas, lo hice a mi ritmo también, a veces se adelantaban, sobre todo se adelantaban. Yo nunca me adelanté a ellas, honestamente, pero sí como que fui bastante paciente en mi propio proceso de decir, ok, estoy acá, es un regalo, es una oportunidad que no suelo tener, y ver, ¿no? Que efectivamente cuando, no sé, me estaba aireando, cuando mis orejas ya estaban heladísimas a ese punto en el que no las puedes ni sentir y como que se te han dormido o algo por el estilo, de decir, tranqui, no pasa nada, tienes las herramientas, conoces lo que tienes que hacer, ahora hazlo, ponlo a prueba. Porque de nada vale que yo tenga el conocimiento de, ok, es importante hacer pausas, es importante acostumbrarte, y esto pasa en la misma vida, ¿no? Y estoy segura que en otros episodios también he mencionado lo importante que es acostumbrarte al entorno para llegar a esos siguientes niveles, y que no altere demasiado tu sistema nervioso para luego autosabotearnos y retrasarnos y tal. O sea, yo sé esas cosas en la vida, pero en la vida en general, ¿cómo lo puedo aplicar esto en una experiencia tan sensitiva, ¿no? Y este viaje
este momento en el que estábamos subiendo al Nevado fue como la prueba clara y palpable de cómo podemos aplicar esto también en situaciones de este tipo, ¿no? Tan retadoras. Y eso me gustó muchísimo, poder ver el cambio, tomarme foto con mis amigas, el estar ahí con la naturaleza, también ver a otras personas y cómo se comportaban, eh, porque también hubo un momento donde vi a personas que claramente venían de otros países donde probablemente hacía mucho más frío y estaban con otro tipo de vestimenta, que yo, no sé, pues yo estaba forradísima en capas y ellos estaban como en short, ¿no? Y qué impresionante es esa diferencia y cómo el cuerpo es tan sabio que puede adaptarse a diferentes climas, pero es cuestión de trabajo y también pues de la gente que claramente vive ahí, ya tenía esa costumbre. Ya luego, cuando terminó el día y bajamos de nuevo y regresamos algo temprano, como a las 5, estuvimos buscando recuerditos, entramos por mercaditos para que pues nos compráramos cosas, nos encontramos con no sé si has visto por TikTok este trend de el señor que te da un ramo buchón que te mandó el patrón, algo así, y te sorprende, ¿no? Entonces nos encontramos con un señor que le dio ese regalo a una chica. La verdad que un gesto muy bonito, con mis amigas estábamos como que bastante sorprendidas. Luego seguimos caminando, viendo el cielo como iba cambiando de colores a unos morados muy, muy bonitos. Michelle se quedó maravillada, le tomó bastantes fotos, yo también. Y así estábamos viviendo literalmente la experiencia de estar ahí. Y ya cuando era un poco más tarde, nuestro bus salía a las 10, estábamos como a las 8 algo así, regresando, estábamos caminando ya al hostel para recoger nuestras cosas. Mi amiga, al parecer había un par de chicos detrás de nosotras y ella escuchó que estaban hablando de nosotras, entonces nos dijo como hay que meternos acá, que era digamos, como un restaurante en una esquina chiquito, algo oscuro, pero con muchas lucecitas como cálidas adentro, adornitos que hacían este símil de velitas, muchos corazones como si hubiera sido súper decorado para San Valentín, con ese tipo de ambiente muy romántico y privado. Y cuando entramos, ahí nos encontramos con el dueño, que también era imitador, o sea, cantaba y era quien cocinaba. Entonces era toda una experiencia bastante única. Nos dijo que, a ver si nos comentó un poco de qué cosas estaba preparando, nos podía preparar, nos habló un poco como de la sangría, pero como la primera razón por la que habíamos entrado era por lo de los chicos y que no querían que nos siguieran y tal. Como que agradecimos la información, solo había una chica en el restaurante y nos fuimos. Y en eso cuando ya estábamos avanzando, en mi mente, o sea, aún me sentía llamada a regresar a ese lugar y las miré y les dije, chicas, ¿y qué tal si ya les iba a decir para tomarnos al menos una sangría, ¿no? Y para terminar y cerrar este viaje. Y creo que de ahí, no sé cuál de las dos dijo como, ay, yo también iba a decir lo mismo y la otra dijo, yo también. Dije, ya, pues hay que regresar. Así que nos regresamos al restaurante, le dijimos que sí, que queríamos tomar una sangría ahí como para ya cerrar la noche. Igual luego pedimos un postre también de chocolate con cacao de la selva de Perú y unas papitas con una salsa que él había creado. Y a la par, bueno, habían como dos chicas más ahí en el restaurante, luego entró una familia de a tres, pero como él ya nos había preparado nuestra comida a todas, les dijo que en realidad solo puede atender como a cierto número limitado de personas y que ella igual les agradecía, pero que no podía atenderles porque si no, no iba a ser como una atención de calidad, que es lo que a él más le importaba ofrecer. Entonces que por favor pudieran reservar, les despidió, ¿no? Y nosotros nos quedamos como sorprendidas porque en realidad solo éramos 5 personas, nosotras tres y dos chicas más. Nos contó que era su cumpleaños, brindamos con él, le celebramos y nos dio un concierto. Nos cantó de 3 a 4 canciones, creo, y lo que yo hice fue, no sé, me quedé tan como sorprendida de la experiencia que la verdad no me lo esperaba para nada. Ninguna de nosotros todos nos quedamos como que, ¿qué es esto que estamos viviendo? Parece salido de un cuento. Hice un live por Instagram, no tanto con la idea de que la gente se conecte y ve esto, sino quería que estuviera en mi feed, no en feed, no, pero sí en mi perfil, digamos,
como para guardar ese momento en mi vida, porque en verdad fue algo totalmente alucinante que no podíamos ni creer que estábamos viviendo algo así. Loquísimo, loquísimo. Y ya estábamos viendo eso, nos mirábamos entre nosotras, cantábamos, todo muy bonito. Terminó la cena, nos regaló unos llaveritos, también nos regaló unos trozos de un Corona del Rey, algo así se llama, de España, porque el señor era de España. Y estaba riquísimo, riquísimo. Y ya, como que nos fuimos súper agradecidas con la comida, conocimos a una de las chicas y ya salimos pues para nuestro hostel, nosotras alucinando en la calle como que esto realmente ha pasado, esto es de verdad, este tipo de experiencias realmente existen y en realidad sí, son regalos que la vida te da y de no haber seguido esa vocecita, digamos, que estaba en nuestra mente, o no sé, de haber tomado un taxi hasta el hostel en lugar de haber estado caminando, toda esta experiencia nos lo hubiéramos perdido, pero bueno, así tenía que ser, así teníamos que recibir ese regalo, así teníamos que terminar este maravilloso viaje, y ya bueno, luego regresamos, al día siguiente tocaba también trabajar, o sea, era llegar y ponerte a trabajar, y así terminó este viaje. Entonces, un poco por lo que quería compartirte es cuántos regalos y cuántas reflexiones, cuánto autoconocimiento, cuánto hay detrás de un viaje cuando también aceptamos esto espontáneo, ¿no? De la vida, estas nuevas experiencias, que lo menciono porque quizá alguien que está escuchando este podcast pueda decir como que sí, Kenneth, claro que es así, yo sí acepto este tipo de viajes en mi vida, qué hermoso que hayas podido experimentar eso, y habrán otras que no saben si aceptar o no este tipo de planes, como yo antes de vivirlo, ¿no? Y te comparto esto sobre todo para que te digas que sí, y si te llama la atención también poder crear ese tipo de momentos, circunstancias en este 2024 si te llama la atención, porque uno nunca sabe, o sea, nosotros podemos planificar 20.000 cosas, que está bien porque nos da dirección, nos da claridad y también sabiendo que siempre eso puede cambiar en la medida que avanzamos, pero también llegan estas oportunidades tan espontáneas, tan de la vida invitándote a probar las cosas y hacerlo de una manera distinta. Y aquí te comparto los regalos detrás de haberme dicho que sí, que he podido reflexionar a lo largo de este viaje de cuánto, fueron 3, 4 días y mira todo lo que me he llevado, 3 días, sí. Y wow, todo también lo que tú podrías llevarte, tus propias reflexiones, las cosas con las que podríamos coincidir, algo nuevo que me podrías compartir o que vas a aprender y se lo puedes compartir a alguien en tu vida y quién sabe si eso también le cambia la vida o te la cambia a ti. Al final la vida es eso, ir nutriéndonos, expandiéndonos, aprendiendo, maravillándonos acerca de los regalos que hay en todo momento. Y quería que el último episodio del podcast de este año tuviera este tipo de energía, a ver si lo puedes incluir en tu vida. Yo ya doy por terminado este episodio. Quiero agradecerte por un increíble año, en verdad. No he sido tan constante como me hubiera gustado. Lo he tratado de aún mantener a flote con las herramientas que he tenido, con las cosas también que he estado viviendo para acompañarnos en este viaje de la vida que creo que es uno de las intenciones de este espacio, por lo cual decidí crearlo. Igual ha tenido resultados geniales, como lo que compartí del rap, creo que se pronuncia, de Spotify, del podcast. Así que estoy sorprendida, estoy feliz. Estoy muy agradecida por seguir continuando con esto. Tengo muchas ideas para este siguiente año, lo cual voy a seguir y ya estoy planificando. Y estoy segura que también te va a gustar. Y ya no tener solo mis experiencias, sino también la de otras personas. Este es uno de los regalos que quiero que este espacio también mantenga, cultive y crezca. Y ya estoy segura que iremos fácil diseñando otro tipo de formatos, experiencias, ir compartiéndolo y la idea es de que este podcast siga creciendo. Estoy que lo veo mucho como a largo plazo, no solo a corto plazo de lo que el podcast puede brindarnos, sino lo mucho que puede generar y lo mucho que puede nutrir en el mundo, impactar. Quiero tener eso en mente, lo estoy teniendo muy en mente y ver qué puedo hacer con eso y desde dónde lo quiero abordar, ¿no? Que es lo más importante. Gracias por este año, gracias por la energía, gracias por dedicarle tiempo, gracias por compartirlo, gracias por todos los mensajes que me mandas.
Estoy súper agradecida, te mando muchísimas bendiciones, que sea un cierre de año muy amoroso en todos los sentidos y sobre todo contigo, que el vínculo que tienes contigo sea cada vez más fuerte porque es de las cosas más importantes por las que tenemos que trabajar y por las que queremos en realidad trabajar para poder disfrutar más de este mundo, de nuestra existencia, de quiénes somos, de lo que nos mueve, de lo que nos ilusiona, e inspirar e impactar en nuestro entorno para que también busquen eso. Una forma de decirles, oye, claro que es posible vivir de esta manera, yo lo hago, he trabajado para que así sea y quiero demostrarte que para ti también es posible. Vamos por eso, vamos por una vida que nos ilusione, que nos mueve, que nos encanta y que podamos cada vez más conectar con personas, situaciones, escenarios que nos potencien de formas en las que ni siquiera habíamos imaginado. Gracias por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo y a por todo lo que se viene.